Hola amigos, bienvenidos nuevamente al Círculo Matemático Alfabeta. Hoy les traemos el cálculo del límite de la siguiente expresión. Límite cuando x tiende a 1, límite cuando x tiende a 1 de x cubo menos 1 en el numerador comparado o dividido por x cuadrado menos 1 en el denominador. Anteriormente ya habíamos calculado ese límite utilizando factorización. Hoy vamos a utilizar un método alterno para calcular ese límite. El análisis gráfico que se muestra acá, nos dice que conforme x se aproxima a 1, ¿sí? Conforme x se aproxima a 1, la gráfica de la función se aproxima, la gráfica de la función, ¿sí? Se aproxima a y igual 1.5. Es decir, que del análisis gráfico se observa que el límite de la función es 1.5 o lo que es lo mismo 3 medios. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y del análisis tabular que tenemos aquí, del análisis tabular, se observa que a medida que x se aproxima a 1, la función busca el valor 3 medios o lo que es lo mismo 1.5. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el límite es 1.5. ¿Sí? De aquí se puede, de esta tabla de valores, se puede observar que el límite es 1.5. Obsérvese que para punto 9 la imagen de la función es 1.42632. Para 0.99 la imagen de la función es 1.49251. La imagen de la función para 0.999 es 1.4925 y la imagen de la función para 0.999 es 1.49993, ¿verdad? E igualmente, si estoy en x igual a 1.1, la imagen de la función es 1.57619. Si estoy en 1.01, la imagen de la función es 1.50751. Y así sucesivamente se observa que entre más cerca estoy yo de 1, los valores de la función están más cerca de 1.5. Por lo tanto, el límite es 1.5. Bueno, ya tenemos un análisis gráfico y tenemos un análisis tabular, una tabla de valores. Vamos ahora a hacer un análisis algebraico. Y el análisis algebraico que voy a hacer es el siguiente. Fíjense, pues, quiero calcular el límite cuando x tiende a 1 de x cubo menos 1 dividido x cuadrado menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, el numerador no cambia. El numerador no cambia si a x cubo menos 1 yo le añado 0. ¿Sí? El 0 es el elemento neutro de la suma. Y el denominador tampoco cambia. Sigo teniendo x cuadrado menos 1 si le añado 0. ¿Estamos de acuerdo? No voy a tener cambios en el numerador porque lo que estoy añadiendo es 0 y no voy a tener cambios en el denominador porque lo que estoy añadiendo es 0. Entonces, sigo teniendo la expresión x cubo menos 1, x cuadrado menos 1. ¿Estamos de acuerdo? El truco es el siguiente. ¿Qué 0 voy a añadir en el numerador? Voy a añadir este 0, miren. X cuadrado positivo menos x cuadrado.
Y en el denominador que es 0 voy a añadir x positivo menos x. ¿Estamos de acuerdo? Los números reales tienen la particularidad de que la operación no suma. Los números reales tienen la particularidad de que yo los puedo intercambiar y el resultado va a seguir siendo el mismo. Es decir, lo que estoy colocando entre paréntesis lo que estoy colocando entre paréntesis, les voy a cambiar el orden en el numerador. El x cubo lo voy a hacer acompañar del menos x cuadrado y el x cuadrado positivo va a acompañar al menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Y en el denominador voy a tener x cuadrado que va a ser acompañado por menos x y la x positiva va a acompañar al menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por las propiedades de los números reales, yo puedo hacer esos intercambios y eso no me va a afectar para nada el resultado final. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, démonos cuenta de que el x cuadrado negativo se fue a la par del x cubo y el x cuadrado positivo se fue a la par del menos 1. E igualmente en el denominador, el x cuadrado negativo se fue a la par el x negativo se fue a la par del x cuadrado y el x positivo se fue a la par de menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y si se quieren dar cuenta, pues esto sigue siendo 0 y voy a tener x cubo menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Voy a tener x cubo menos 1 y esto sigue siendo 0 y voy a tener x cuadrado menos 1. ¿Estamos de acuerdo? El límite original. Ahora, ¿qué es lo interesante de haber escrito de esa forma? Pues al haber escrito de esa forma, voy a factorizar en lo que tengo entre corchetes zapote, voy a factorizar x cuadrado, ¿sí? Y entonces voy a tener x menos 1 y tengo los términos restantes x cuadrado menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces repito, en los corchetes en zapote factoricé una x cuadrado y entonces me va a quedar x menos 1 y el x cuadrado menos 1 restante sigue acompañando. Y en el denominador, ¿qué voy a tener? En el denominador voy a tener lo siguiente, voy a factorizar para estos paréntesis zapotes, voy a factorizar una x y entonces voy a tener x menos 1, ¿estamos de acuerdo? Voy a tener x menos 1 y sigo teniendo x menos 1 en el denominador, los términos restantes, ¿no? Entonces, ¿eso qué me va a permitir? Me va a permitir lo siguiente, fíjense pues. Lo que estoy encerrando en paréntesis rosa es una diferencia de cuadrados y una diferencia de cuadrados es susceptible de factorizarse. ¿Estamos de acuerdo? Voy a tener entonces x cuadrado que multiplica a x menos 1 más la diferencia de cuadrados se factoriza como x menos 1 o x más 1. Y en el numerador, pues, en el denominador voy a factorizar una x menos 1. ¿Sí? Estoy factorizando una x menos 1 y entonces voy a tener x más 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y eso a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a lo siguiente. Límite cuando x tiende a 1
¿De qué? Voy a factorizar ahora este término x menos 1 en el numerador y entonces voy a tener x menos 1 que multiplica a x cuadrado más x más 1, ¿estamos de acuerdo? X menos 1 por x cuadrado es esto, x menos 1 por x cuadrado, y luego x menos 1 por x más 1, pues es esto, ¿estamos de acuerdo? Y en el denominador, ¿qué es lo que tengo? En el denominador tengo x menos 1, ¿sí? Que multiplica a x más 1, ¿estamos de acuerdo? Y entonces, bueno, los términos, el factor x menos 1 en el numerador se anula con el factor x menos 1 en el denominador y entonces el límite original equivale al cálculo de el límite cuando tengo x cuadrado en el numerador, tengo x y tengo 1, y en el denominador voy a tener x más 1, ¿ah? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces el límite es fácil de calcular, ¿verdad? El límite es fácil de calcular. Conforme x se aproxime a 1, ¿qué es lo que manda en el numerador? 3. Conforme x se aproxime a 1, ¿qué es lo que manda en el denominador? 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el límite es 3 medios, o lo que es lo mismo, 1.5, que era lo que teníamos en el análisis tabular, 1.5, y era lo que teníamos en el análisis gráfico. ¿Estamos de acuerdo? Noten que llegamos a la misma respuesta usando un método alterno muy interesante, distinto al que usamos en clase. En clase usamos factorización. Aquí usamos el truco de usar a nuestro amigo 0. Bueno, queda como tarea el siguiente ejercicio. Deben de calcular, queda como tarea el siguiente ejercicio. Deben de calcular el límite de x cubo menos 1 dividido x a la cuarta potencia menos 1. Eso es todo por hoy. Recuerden, las matemáticas las dominamos si las trabajamos. Este límite que estoy dejando como tarea va a ser el ejercicio número 1 del primer semestre del 2021. Nos vemos hasta la próxima y recuerden, las matemáticas las dominamos si las trabajamos. Hasta la próxima.